Adolfo Minjares y la idea de la plática es hablarles un poco de lo que son las matemáticas y lo que hace un matemático. Quizá fíjense, la matemática sea de las ciencias más desafortunada en el sentido de que pocos saben lo que hace un matemático. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a cualquier persona, o inclusive que su tía, su mamá, su vecino, y usted le preguntan a alguien, ¿qué estudias? Y la persona esta le dice, yo estudio biología. ¿Sí? Entonces la persona inmediatamente se da cuenta y se imagina qué es lo que va a hacer y qué es lo que hace, ¿verdad? Pues ya estudia con los seres vivos, en los laboratorios, etc. Por ejemplo, si alguien les contesta, no, pues yo estudio ingeniería civil. No, pues inmediatamente se imaginan, ¿no? Pues va a ser el ingeniero que construye los puentes, los edificios, los que andan en las carreteras ahí, trazando con ahora con las carreteras de doble carril, etcétera, ¿no? No, pues yo estudio Derecho, pues sí, es el licenciado el que nos va a defender, el que anda en los juzgados, etcétera, ¿no? Pero cuando si alguien les contesta, yo estudio matemáticas, y ya valió, ¿verdad? ¿Qué hace un matemático? Pues quién sabe, lo mejor que nos puede pasar es que digan, pues es maestro de matemáticas, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense, entonces, desde ahí empieza el problema. Desde ahí empieza el problema de decir, bueno, ¿qué hace un matemático? Y quizás sea porque no se entiende qué son las matemáticas. A lo mejor ahí está el problema. Por ejemplo, fíjense, si ustedes se van al diccionario, ¿okay? En el diccionario aparece esta definición. Las matemáticas son la ciencia que trata de la cantidad. Entonces, para el caso nos dejan en las mismas, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? ¿Quién sabe qué signifique? ¿Y quién sabe qué se vaya a significar después, ¿no? ¿Y quién sabe qué le entendamos? ¿Ok? Fíjense, otro diccionario dice, ciencia que trata de las cantidades, magnitudes, formas y sus relaciones por medio de números y símbolos. Pues viene un poquito más de rollo, pues dice, pues se ve más completa la definición. ¿Ok? Pero igual, quizá no diga mucho. Otro diccionario dice, ciencia del espacio y de la cantidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, desde ahí, en los diccionarios, de la cuestión oficial, ya se presenta, también nos presentan algo que no es muy alentador, y ni muy específico, y ni muy claro. ¿Ok? Fíjense, si a ustedes les preguntaran qué son las matemáticas, a la gente común y corriente, pues dice, es la ciencia que estudia los números. ¿Tendrá razón o no? Pues sí, ¿verdad? Pues es la ciencia que estudia los números. Pero fíjense, esa definición hubiera estado excelente y precisa si nos hubieran preguntado 500 años antes de Cristo, ¿verdad? Cuando la única necesidad de la población era contar, medir, construir edificios, etc. ¿Sí? Bastaba con los números, ¿sí? Y con eso era suficiente, ¿verdad? Entonces la definición de matemáticas 500 años antes de Cristo, pues era... ¿Qué era? Ciencia que estudia los números. Pero fíjense, conforme fue avanzando la humanidad y conforme fue avanzando las necesidades del hombre, pues se fue perfeccionando la definición. ¿Por qué? Cuando apareció la geometría con los griegos, de hecho los griegos lograron sistematizar el conocimiento matemático, entonces la definición de matemáticas cambió. Ahora la matemática era la ciencia que estudia los números y la forma. ¿Ok? Pero esa definición era válida en esta época. Conforme fue avanzando el tiempo, entonces, vamos a brincar mucho porque nunca vamos a terminar, ¿verdad? Entonces nos vamos al siglo XVII, cuando aparece Newton y Leibniz. Fíjense, ellos desarrollaron técnicas para estudiar el movimiento y el cambio, o sea, lo que conocemos nosotros ahorita como el cálculo diferencial, el cálculo integral. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran? Con eso, ¿qué fue posible estudiar? Pues el movimiento de los planetas, la caída de los cuerpos en la Tierra, trabajo de las máquinas, comportamiento de los líquidos y gases, el magnetismo y la electricidad, crecimiento de poblaciones, de los animales, de las plantas, de la población en general, el vuelo de las aves, etc. ¿Okay?
fíjense, dio un brinco, el estudio de las matemáticas dio un brinco excepcional, ¿verdad? De tal manera que si ustedes se hubieran preguntado la definición de matemáticas, en ese entonces, pues hubieran dicho, bueno, matemáticas es la ciencia que estudia los números, la forma, el movimiento, el cambio y el espacio. ¿Ok? Pero fíjense, hay algo que nos distingue de todas las áreas, de todas las ciencias. En matemáticas es la única ciencia que estudia las matemáticas por sí mismas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos inventar nuevas matemáticas del fruto de nuestra imaginación, siempre y cuando seamos congruentes con los axiomas y las leyes que nos rigen. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahorita voy a retomar esto más adelante con algunos ejemplos. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que las matemáticas se convirtieron en un objeto de estudio, las matemáticas por sí mismas. De tal manera que la definición de matemáticas a fines del siglo XIX era la ciencia que estudia los números, la forma, el movimiento, el cambio, el espacio y las matemáticas mismas. Fíjense, ya en el siglo XX, ¿sí?, cuando muchos de nosotros nacimos, ¿okay?, sus papás, etc., ¿qué es lo que sucedió? Pues es cuando surge la probabilidad, ¿okay?, y los sistemas caóticos. ¿Qué significa eso? Que las matemáticas, además de estudiar todo lo que hemos dicho, le anexamos el estudio del azar y el caos. ¿Qué quiere decir eso? Aun cuando antes ya se estaban problemas del azar, no se consideraba la probabilidad como un área de las matemáticas. Fue hasta el siglo XX, en 1930, cuando se consideró un área de las matemáticas porque se formularon los axiomas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? No necesariamente a alguien que se le ocurra hacer algo va a ser un área de las matemáticas, sino que tiene que estar bien fundamentada con los axiomas. Lo mismo pasó con el caos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos aventurarnos en dar una definición de qué son las matemáticas ahorita, viendo cómo ha sido el desarrollo a lo largo de la historia? Pues difícilmente, ¿verdad? Porque a lo mejor mañana, dentro de 10 años, dentro de 15 años, se inventa algo nuevo que sea un área de las matemáticas, ¿sí? Entonces nos quedaríamos cortos, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita, un acuerdo que se puede llegar entre la comunidad matemática es que las matemáticas es la ciencia de los patrones y los modelos.